Gracias, misericordia y paz, amados hermanos. Hoy vamos a tener una conversación bien interesante y bien bonita. Y tiene que ver con la iglesia del rapto. ¿Cuál es la iglesia que el Señor va a traer a él? El rapto, como le llaman, ¿no? Y voy a leerte el libro de Apocalipsis, capítulo 3, de los versículos 8 al 10. Dice así la palabra de Dios: Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que venga y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¡Wow! Tremenda palabra, ¿verdad? Padre amado, Señor, te damos gracias por esta palabra y te pedimos, Padre, que nos des el entendimiento necesario y la revelación para que nosotros podamos, Señor, caminar en tu verdad, para que seamos esa iglesia de Filadelfia, Padre amado. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, la iglesia de Filadelfia, de todas las iglesias que mencionan en el Apocalipsis, el único mensaje, vamos a decirlo así, positivo, bueno o maravilloso, es el mensaje que el Señor le da a la iglesia de Filadelfia, ¿no? Y quiero acotar algo. Cuando el Señor se refiere a la iglesia, ¿a quién se está refiriendo? ¿Acaso se está refiriendo a alguna denominación, algún letrero que diga X, el nombre de determinado templo? ¿O se está refiriendo a los hijos de Dios, a los verdaderos hijos de Dios, al cuerpo de Cristo, a su iglesia, a ti y a mí? Este mensaje es para nosotros que hacemos iglesia, porque nuestro fundamento es Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios viviente. A eso, ¿no? Entonces quiero enfatizar en el versículo 8, y lo quiero leer en la traducción lenguaje actual, porque ese versículo me mostró mucho y quise verlo en otra versión y profundizar más en él. Y te lo voy a leer en la traducción lenguaje el versículo 8. Dice así: Estoy enterado de todo lo que haces. Estoy enterado de todo lo que haces, dice Jesús. Y sé que a pesar de que tienes poco poder, me has obedecido en todo y nunca has negado conocerme. Me has obedecido en todo y nunca has negado conocerme, ¿verdad? Por eso, pon atención. Voy a darte la oportunidad de servirme. Voy a darte la oportunidad de servirme. Y nadie te lo podrá impedir. Ni potestades, ni principados, ni demonios en lugares celestes van a impedir que tú le sirvas a nuestro Señor Jesucristo. Yo te he abierto la puerta y nadie podrá cerrarla. ¿Qué te parece? Lo repito. Estoy enterado de todo lo que haces y sé que a pesar de que tienes poco poder, me has obedecido en todo y nunca has negado conocerme. Por eso, pon atención. Voy a darte la oportunidad de servirme y nadie te lo podrá impedir. Nadie te lo podrá impedir. Yo te he abierto la puerta y nadie podrá cerrarlo. ¡Wow! ¡Qué versículo tan espectacular! Y te quiero decir algo, que de ahora en adelante ese versículo va a ser la máxima para mi ministerio y por lo tanto espero que signifique, ¿verdad?, mucho
para nuestra iglesia, como una máxima, ¿no? Y volviendo al tema de Filadelfia, ¿verdad? La iglesia que se ha mantenido fiel a la palabra de Dios, ¿verdad? Representa a todas aquellas iglesias que a través del mundo y aún se mantienen fieles en la palabra de Dios. O sea, todas esas iglesias que hoy en día se mantienen fieles a la palabra de Dios, donde sus hermanos tienen una sana doctrina, tienen una fuerza para dar buenas obras, predicar el evangelio. Así, esas son las iglesias de Filadelfia, ¿verdad? Esas son las iglesias de Filadelfia. Entonces en este pasaje que hemos leído, vamos a desglosar en 7 puntos importantes. Porque en ese transitar del versículo 8 al versículo 10 hay varios puntos importantes que debemos resaltar, ¿verdad? Que son alabanzas y reconocimientos que Jesús hace a una iglesia como la de Filadelfia, ¿no? Es como un modelo de la conducta que deben de tener los hermanos, los hijos de Dios que hacen iglesia. ¿Cómo se deben comportar? ¿Verdad? ¿Y cuál es la recompensa de eso? ¿No? Y déjame empezar diciéndote, ¿no? Como punto 1, ¿verdad? Cuando el Señor les dijo, yo conozco tus obras. El Señor Jesús está buscando fruto. Él está buscando las obras, tus obras, en las vidas de todos los creyentes, ¿verdad? Nosotros sabemos que somos salvos por gracia y no por obras. ¿Pero para qué? Para hacer buenas obras, ¿verdad? Hemos sido creados en Jesucristo para buenas obras. Y eso lo podemos ver en Efesios 2:10, ¿no? Si te consideras un auténtico cristiano, pero no produces obras o frutos, eso significa que algo anda mal. O sea, si sientes que eres un cristiano verdadero, ¿verdad? Y no hay obras, algo está pasando en tu vida, ¿no? Y debemos estar claros en que las buenas obras, ¿verdad? No van más allá de que prediques el evangelio, que hables de Jesús, que seas testigo de Jesús. Buenas obras, sí, hay muchas obras que nosotros hacemos porque tenemos un corazón piadoso, Dios es misericordioso y hay mucha necesidad en el mundo, en la gente, ¿no? en el pueblo. Pero básicamente importante es soltar la palabra de Dios, hablar de Jesús, ser testigos de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso hemos sido llamados. Hemos sido llamados para adorarlo, para alabarlo, para predicar su palabra, para formar parte de ese cuerpo de Cristo que extiende el reino de Dios, que lleva el reino de Dios a los demás, ¿no? Y el apóstol Santiago lo escribió y era un hombre práctico, ¿no? Un hombre que todo el día estaba de rodillas orándole al Señor, clamándole al Señor, ¿no? Porque él era un hombre de oración. Y él dijo, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Mm? La fe salvadora produce obra. O sea, el que realmente tiene fe en Jesucristo y tiene el Espíritu Santo en su vida, ha sido bautizado con el Espíritu Santo, tiene obras, tiene muchas obras, ¿no? Calvino lo dijo, la fe sola salva, pero la fe que salva no está sola. ¡Wow! La fe sola salva, pero la fe que salva no está sola. Siempre produce algo y eso son obras, ¿verdad? El punto 2 que podemos resaltar de este pasaje, ¿verdad? Tiene que ver con que Jesús dice, ¿no? Dice el Señor, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. A mí me encanta estar aquí. He puesto aquí una puerta abierta que nadie puede cerrar. Esa podría ser la puerta del gozo del Señor, ¿verdad? O la puerta del conocimiento de las Escrituras. El Señor nos da ese entendimiento, nos abre esa puerta para conocerlo a Él. Me acuerdo el pasaje de Juan 9, cuando al final el ciego es expulsado, el que era ciego, es expulsado de la sinagoga y Jesús va a su encuentro y le dice, ¿quieres conocer al Hijo de Dios? Y el ciego le dice, sí, bueno, lo tienes delante de mí.
Ahora ven y yo te voy a abrir esa puerta. Ahora lo vas a conocer de verdad. Y eso es lo que el Señor quiere decirnos, ¿verdad? Él nos abre esa puerta del conocimiento, del gozo, ¿verdad? Esa puerta para entender las escrituras, la palabra de Dios. Él abrirá una oportunidad, una puerta de la oportunidad para testificar y proclamar. Él nos va a dar la oportunidad de llevar el Evangelio, nos va a dar la oportunidad de predicar la palabra de Dios, nos va a poner delante de la persona que Él quiere que nosotros le prediquemos la palabra de Dios. Y lo más bello de todo es que Él va a poner en nuestro corazón y en nuestra boca y en nuestro pensamiento su palabra, lo que Él le quiere decir. Y todo eso lo va a hacer a través del Espíritu Santo. Muchas puertas se pueden abrir, ¿verdad? En este mundo muchas puertas se pueden abrir, pero solo una es la que nos lleva, ¿verdad?, a la verdad de Jesús. Y esa puerta es Jesús. Jesús es la puerta. Debemos tener cuidado con eso. Hay muchas puertas que se abren para muchas cosas, trabajo, oportunidades de aquí, cosas allá. Pero debemos tener el discernimiento para darnos cuenta cuál es la puerta que Dios nos está abriendo. En el nombre de Jesús. El tercer punto, ¿verdad?, que podemos resaltar en este pasaje, tiene que ver con el versículo 8 del capítulo 3 también, que dice así: porque aunque tienes poca fuerza. Jesús reconoce que tenemos poca fuerza, ¿no? Con esto nos podemos identificar que tenemos poca o ninguna fuerza. Realmente no somos nadie sin Jesús. No somos nadie, absolutamente nadie. Y la palabra griega para fuerza es dunamin, la cual se deriva también de la palabra dinamita, ¿no? El Señor en esta parte del pasaje, el Señor estaba diciendo que este pequeño y humilde grupo de cristianos tenían poco poder. Y efectivamente, hay muchas iglesias pequeñas, ¿verdad? Y a primera vista dicen: esa iglesia no va a ninguna parte. Esa iglesia es muy pequeña, no tiene fuerza, no tiene poder, ¿no? La iglesia de Filadelfia era una iglesia pequeña, no tenía muchos miembros. No tenían grandes programas, ni grandes edificios, ni son esas iglesias multitudinarias, ni eran esas iglesias mediáticas, esas iglesias que todo el mundo quiere estar porque es una novedad, porque hacen esto o hacen el otro, salen en las publicaciones. Esas iglesias ostentosas, no era nada de eso, no tenía absolutamente ni parecido a esas iglesias, ¿no? Esas iglesias donde la gente va porque, oye, ¿cuántos miembros tiene tu iglesia? Ah, no, tiene 1000. Uy, yo voy para allá porque quiero ser parte de eso. Esa no era la iglesia de Filadelfia. Y esa no era la iglesia que Jesús estaba tomando por modelo. Esa no es la iglesia que Jesús está prestando sus ojos como modelo de iglesia. Porque estamos hablando de las personas. No estamos hablando de las congregaciones ni de los templos, ¿verdad? Por eso te digo, a Dios no le impresiona, a Jesús no le impresiona la cantidad de personas que acuden a una congregación, a un templo, ¿no? Ni la imagen o el renombre que pudieran tener. Eso no lo impresiona para nada. Es más, me atrevo a decir que ni siquiera lo toma en cuenta. Él toma en cuenta lo que hay en el corazón de las personas, lo que hay en la vida de las personas, ¿verdad? Lo verdaderamente importante para Dios es si estamos proclamando fielmente la palabra de Dios, si hay sana doctrina, si hay un conocimiento del Señor, si hay un entendimiento de la palabra de Dios. Lamentablemente, no todas, pero hay muchas iglesias numerosas, de grandes personas que van, cantidad de personas que van, pero que hay una ausencia, hay una carencia de la palabra de Dios. Y es entendible porque es tanta gente que va que de repente los hermanos pastores o los líderes no tienen la capacidad logística o la capacidad como para que todas esas personas puedan tener un buen conocimiento de la palabra de Dios, una buena instrucción. Y es comprensible, o sea, tampoco es algo
que tenemos como quien dice, sacarlo del medio. No, no, es comprensible, ¿no? Ese es el problema cuando hay grandes multitudes y uno quiere llevarles la palabra y se hace complicado, se hace muy difícil, ¿no? Pero ahí seguramente el Señor les pondrá mecanismos o herramientas, ¿verdad? Para que se asocien en pequeños grupos, pero eso sí, esos pequeños grupos tiene que haber sana doctrina, sana doctrina. De lo contrario, estarían fuera de lo que el Señor está viendo, ¿verdad? Como una iglesia, el modelo de Filadelfia, ¿verdad? Dios solo nos pide fidelidad en usar adecuadamente, aquello que Él nos ha confiado y que es su palabra. Si administramos correctamente, sincera y limpiamente los recursos que Él pone a nuestra disposición, sea poco o mucho, eso es lo que realmente cuenta para Dios. Ser buenos mayordomos, buenos administradores de su palabra, preocuparnos porque todos los hermanos también tengan el conocimiento de la palabra de Dios, que proclamen fielmente su palabra, que haya una doctrina cristocéntrica, una sana doctrina, ¿verdad? Y que todos vayan por un mismo camino, porque hay veces que uno va por aquí, el otro va por allá, el otro se devuelve, y eso no puede ser, ¿no? Entonces, y algo muy importante, ¿no? Que yo siempre lo tengo presente, y es una palabra que dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y quizás no sea en esta vida, quizás sea allá, en el reino, en el paraíso. Pero lo cierto es que el Señor sí cumple sus palabras, ¿verdad? Ahora, paseándonos en este pasaje, ¿verdad? Vamos a un punto 4, que sería esta palabra que Él nos dice, has guardado mi palabra. Has guardado mi palabra. Tanto en los días de la primera iglesia como en la actualidad, se ha cuestionado mucho o se ha negado la inspiración divina de las Sagradas Escrituras. Uy. Bueno, mis hermanos, de eso hay mucho de qué hablar. Hay cualquier cantidad de tipos raros que salen diciendo que la Biblia no es verdad, que no es validera, que es un libro más, que eso de inspiración de Dios, eso es mentira, de dónde salió eso, que eso es todo transgiversado, que eso es por aquellos que quieren manipular al pueblo. Total que, mira, la pisotean, la ignoran, la desprestigian, hablan todo lo que quieran, hablan de todo, dicen todo. Hablan mal de los pastores, les dicen fraudulentos, charlatanes, parlanchines. Mira, somos atacados de una manera impresionante. Y las redes sociales, la gente entra ahí nada más con ese odio que tienen en su corazón, ese corazón duro, ese corazón lleno de odio. Y lo único que hacen es soltar por su boca esa dureza que hay en sus vidas, ¿verdad? La iglesia de Filadelfia era una iglesia que creía en la palabra de Dios y creía sólidamente en la inspiración del Espíritu Santo para plasmar el pensamiento de Dios. O sea, había una convicción, una creencia absoluta que la palabra de Dios, esta era Dios hablándole a la persona, que esta palabra era la revelación de Dios. Esta palabra fue inspirada por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, para nosotros. Es Dios hablándole a su creación, ¿verdad? Ahora bien, tengo que decirte, ¿verdad?, que en el siglo, un teólogo liberal del siglo XX, de verdad, declaró que ninguna persona inteligente podría creer en la inspiración verbal de la Biblia. O sea, imagínate, hay un teólogo por ahí que dijo que por favor, vamos a ser más racionales, dijo él, ¿no? ¿Qué persona inteligente puede creer de que esta palabra fue inspirada por Dios? Dice él, ¿no? Entonces, aquí hay una máxima que
te la voy a comentar. Dice, ¿no? Creer en la inspiración de la Biblia no depende de nuestro coeficiente intelectual. Creer en la inspiración de la Biblia no depende de nosotros, de nuestro coeficiente intelectual. Nosotros tenemos así, ¿verdad? Sino depende de la revelación que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, da a cada persona que busca sinceramente la luz de la verdad. O sea, no depende de nosotros. Por eso mucha gente que está apartada de Jesús y lee la Biblia dice, oye, yo no entiendo nada de esto. Esto es chino para mí. Yo leo y leo y no nada. O hay otros que se aprenden de memoria los versículos, pero no saben qué significa, no les llega al corazón. Pero cuando tú has recibido a Cristo en tu corazón, cuando tú tienes a Cristo en tu vida, ¿verdad? Es el Espíritu Santo, aquel que inspiró al hombre a escribir esta palabra. Él mismo te revela, Él mismo es el que te da el entendimiento. Él es el que te abre, te da la luz y te abre ese conocimiento espiritual para cada día conocer más y más a Dios. Es impresionante, es espectacular, es sobrenatural, mis hermanos. Ojalá que si ya lo has experimentado, tú sabes lo que te estoy hablando. Y si todavía no lo has experimentado, te invito a que lo hagas. Es sobrenatural. No es lo que está aquí en blanco y negro. Va mucho más allá. Es mucho más profundo de lo que tú como hombre puedes leer de acuerdo a tu coeficiente intelectual. El punto 5 que queremos también resaltar en este pasaje es aquel que dice, y no has negado mi nombre. Continuó diciendo Jesús a la iglesia de Filadelfia y a nosotros. Y no has negado mi nombre. También en aquellos tiempos había personas que se burlaban de los cristianos y del nombre de Dios. Tenemos que reconocer que en nuestros tiempos se blasfema, se habla mal de Jesús. Hoy en día hay una cantidad de locos. Yo los puedo llamar locos porque si me pongo a tomar atención en ellos, voy a, no sé, que quizás me desenfoque de lo que realmente el Señor quiere para mí, ¿no? Hay una cantidad de locos hoy en las redes sociales que ponen unas fotos y hacen unos comentarios de Jesús que yo digo, wow, no hay otra, o sea, no tengo otra explicación, que es el mismo Satanás que está tratando de burlarse de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Tenemos que reconocer que en nuestros tiempos la blasfemia, ¿verdad?, se mancha. Su nombre continuamente, con frases soeces, se utiliza el nombre de Dios con chistes, insultos. La gente hace chistes de Jesús, insulta a Dios. Inclusive entre el mismo círculo de cristianos. Hay veces tú escuchas unos chistes, unas cosas que tú dices, bueno, ¿y esta gente? ¿De dónde? ¿Qué le pasa? Pues, ¿no? La deidad de Cristo se cuestiona y se niega abiertamente hasta ambientes supuestamente cristianos. O sea, hay una falta del conocimiento de Dios, hay tal desconocimiento de su deidad, de quién es Jesús, ¿verdad? Que la gente hace chistes, o sea, no hay reverencia, no hay temor de Dios. Por eso Jesucristo aprueba y anima a los creyentes de Filadelfia, porque se mantienen firmes, fieles y confiados en el Señor. Y así tenemos que ser nosotros, firmes, fieles y confiados en Jesús, al proclamar que Dios hizo al hombre para mostrar su amor al morir en la situación que todos éramos pecadores y que Él murió por nosotros en la cruz. Tenemos que ser fuertes en eso, ¿verdad? Y mira, el versículo 9 de este pasaje dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. El remanente de Israel que había aceptado la obra salvadora de Jesucristo y que había aceptado como el Mesías, habían dejado las prácticas de las sinagogas, ¿verdad? Ya no iban a las sinagogas. Los judíos que aceptaron a Jesucristo en su corazón dejaron las sinagogas, ¿verdad? Y el apóstol Pablo afirma
en su epístola a los romanos que no todo Israel era genuinamente Israel. El apóstol Pablo, ¿verdad?, considera como el verdadero Israel a todos los que se habían vuelto a Cristo. Todos los que se habían convertido en cristianos, todos esos judíos, eran el verdadero Israel. Y no esos que ahora están por ahí con otras religiones, eh, en sus sinagogas, ¿no? Por eso el Señor lo dice aquí claramente, ¿verdad? El versículo 9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás, la sinagoga de Satanás. Por eso el verdadero judío, el verdadero israelí que ha recibido a Cristo en su corazón, no va a las sinagogas. Ignacio, según Trench, y reconocido por Vincent, ¿verdad?, se refirió en sus escrituras a una situación local donde los judíos conversos a Jesucristo predicaban la fe y antes habían sido despreciados, ¿no? Y es interesante eso porque en la época de los romanos eran los judíos a los que los mandaban a colonizar. El punto 6. Vamos al punto 6. Ya vamos a terminar, son 7 puntos. El punto 6, ¿verdad?, de este pasaje del 8 al 10 dice, ¿no? He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. He aquí, yo haré que vengan a tus pies y se postren, que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ahora el Señor Jesús también quiere hacer saber a los enemigos de la fiel iglesia de Filadelfia que Él ama a su iglesia. Él ama a su iglesia. Jesús aquí lo que nos está diciendo que Él va a hacer saber a todo tu enemigo que Él te ama. Todo el que quiera adversarte, todo el que esté en contra de ti, Jesús se va a encargar de decirles, oh, cuidado, que yo a Él lo amo. Wow. Y este versículo 10 de este pasaje dice así, por cuanto has guardado mi palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Has guardado la palabra de mi paciencia. ¡Wow! Esta es la última palabra del encomio, de la alabanza, de la exaltación a esta iglesia, ¿verdad?, que ha guardado la palabra de Cristo con paciencia. Esto evidentemente tiene que ver con la espera paciente por la venida de Cristo para recoger a los suyos. Nosotros somos pacientes, ¿verdad?, esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En el siglo pasado se comenzó a enfatizar más las doctrinas de la escatología, ¿no? La gente empezó a querer ahondar más en el futuro, en lo que va a pasar. Y hoy también pasa lo mismo, ¿no? Hoy cada vez que hay una situación, todo el mundo está pensando en el fin del mundo. Oye, el fin del mundo, mira las señales, esto y que lo otro, ¿verdad? Pero nosotros, la iglesia, la verdadera iglesia del Señor, guardamos con paciencia su palabra. Somos pacientes y esperamos pacientes, confiados, caminando en una sana doctrina, esperanzados en nuestro Señor Jesucristo. Somos pacientes, esperar por Él, ¿verdad? Creemos percibir un renovado interés por tratar de entender lo que ocurrirá en el futuro, según la Biblia. Y eso está pasando hoy en día, ¿no? Todos quieren saber qué es lo que va a pasar. Y ahora con esta pandemia, más todavía, ¿no? Entonces podemos concluir, ¿verdad?, que el libro de Jesús, el libro de la vida, sabemos que aquellos que son salvos, los genuinos creyentes, serán llevados un día, todos juntos, de la manera sobrenatural para encontrarse con nuestro Señor Jesucristo allá en el cielo, en las nubes. Y será trasladado, o el arrebatamiento de la iglesia. O sea, la iglesia de Filadelfia, los que somos como la iglesia de Filadelfia, vamos a ser arrebatados. Podemos afirmar que esta iglesia, la de Filadelfia, tiene las características del rapto. ¿Entiendes? Por eso tenemos que estar conscientes, debemos conocer cómo Jesús ve a su iglesia, porque esa es la iglesia que va a ser raptada.
Ahora, con la segunda venida, por supuesto. Ahora, una pregunta que yo te quiero hacer. Seguimos el ejemplo de la iglesia de Filadelfia, como hijos de Dios, como el cuerpo es Cristo. Nos comportamos como aquellos hermanos de la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Las palabras de ánimo de Jesucristo a su iglesia de Filadelfia significan que ésta no pasará por el periodo de la gran tribulación. Todos aquellos que llevamos una conducta, una vida como la iglesia de Filadelfia, no vamos a pasar por ese periodo de tribulación. La iglesia será quitada del mundo, arrebatada, antes de que ese periodo de sufrimiento, y ese es nuestro consuelo, porque vamos a ser sacados del Señor, llevados. No, tú no vas a pasar por eso, ¿verdad? Esa es nuestra esperanza. Esa es la paciencia, nuestra paciencia de esperar por Jesucristo, por medio de la fe y de la paciencia, para heredar las promesas que Dios ha anticipado a nosotros, sus hijos, ¿verdad? La iglesia no está aguardando la gran tribulación. La iglesia, la verdadera iglesia, no está aguardando la gran tribulación con su juicio, como podemos ver en Apocalipsis, sino que está esperando solamente a que nuestro Señor Jesucristo venga y nos rapte y nos lleve. Entonces, mis hermanos, esta es la palabra. Este es el mensaje que hoy nuestro Señor Jesucristo nos da a su iglesia. Vamos a orar para terminar este mensaje. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Gracias por tu dirección, por tu revelación, por el entendimiento que nos da, Señor. Queremos pedirte, Dios amado, que nuestra conducta, nuestro comportamiento y nuestro caminar sea como el de la iglesia de Filadelfia. Y que no nos desanimemos y no sintamos que estamos yendo por un camino innecesario, cuando vemos que somos quizás en algunos momentos pequeños grupos, o que no obtenemos un alcance como quizás alguna otra iglesia que tenga recursos. No lo sé, Señor. Yo creo que eso es lo menos importante, Señor. Lo realmente importante, Señor, es lo que hay en nuestros corazones, Señor. En esa dirección que tú nos das, en esa paciencia que tenemos, Señor, de ti, Señor. En ese mover del Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Para hacer toda buena obra, Señor. Para tener un buen caminar contigo, mi Dios. Gracias te damos por esta palabra, Señor, que penetra lo más profundo de nuestro ser, Señor. Y que sea nuestra conducta de vida, Padre. Te lo pedimos en el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Que tengas un día de victoria, mi hermano. Que Dios te bendiga.